Mire, la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 40 y 41, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Eso quiere decir que la recompensa que usted recibe depende de cómo usted trata a quien la trae. Y esto es muy profundo. Esto es muy profundo porque Dios ha depositado recompensas en diferentes hombres, pero solamente se van a desatar sobre aquellos que honren a dichos hombres. Y usted jamás va a recibir algo de alguien a quien usted no honra. En estos días hemos tenido invitados. Cuando yo traigo invitados, traigo personas que tienen algo que nosotros de pronto no tenemos en casa. Yo no voy a traer a alguien que tiene exactamente lo que tenemos en casa, pero que tiene cosas valiosas que yo quiero que traigan a casa. Y lógicamente ellos vienen con su propio estilo, vienen con sus propias maneras y vienen con ello. Pero es muy importante que nosotros sepamos honrarlos o si no nos vamos a quedar sin recompensa alguna. De pronto usted no está acostumbrado a ver un profeta como el profeta Ronnie, pero la única manera en que nosotros vamos a obtener recompensa es si nosotros llegamos a él como profeta. Aquel que viene criticando a los profetas, pues usted no va a recibir ningún tipo de recompensa, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. En el día de ayer tuvimos al pastor Ricardo Rodríguez con su esposa Patti Rodríguez, y lógicamente ellos tienen su propio estilo y su propia manera, pero la única manera en que usted va a poder recibir todo lo que Dios ha puesto sobre ellos es si usted les honra de dicha manera. Pero hay algunos que de pronto cuando vienen y ven algo a lo cual no están acostumbrados, en lugar de honrar, lo que hacen es criticar. Y cuando eso pasa, usted va a salir peor que como entró. Hay algunos que dicen, bueno, si esto es verdad, entonces que yo me caiga. Usted no se va a caer. ¿Por qué? Porque usted no está honrando al profeta. Y porque usted está poniendo a prueba al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios ni se deja probar, ni le va a dar una recompensa cuando usted no honra a aquella persona sobre quien Él ha puesto la recompensa. Algo que yo siempre le digo a Full Life, y que es importante recordar en el día de hoy, es que nosotros siempre honramos los hombres de Dios. Un hombre de Dios es alguien a quien Dios ha elegido para depositar algo especial en él. Y nunca usted se preste para hablar mal de un hombre de Dios. ¿Ahora quiere decir esto que hayan hablado mal de alguien? No, yo simplemente enseño porque yo quiero que usted sea bendecido. Esa es mi función. Como pastor yo lo voy a llevar a usted a tierras de bendición y no permitir que usted se meta en terrenos donde usted no quiere estar. Pero todo lo del Espíritu siempre depende de la fe con la cual usted se acerque. Venimos a tener un tiempo con el Espíritu Santo y todo va a depender también de cómo usted se acerque al Espíritu Santo. Porque si usted se va a poner como un juez de, bueno, listo, si esto es verdad, entonces túmbame, si esto es verdad, entonces que me hablen a mí, si esto es verdad, usted se va a ir aburridísimo de acá. Además, déjeme decirle que el Espíritu Santo de Dios no quiere que usted tenga una experiencia con Él. No, eso es lo que muchos vienen buscando. Una experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no quiere que usted tenga una experiencia con Él. ¿Sabe por qué? Porque una experiencia es lo que tiene un hombre con una prostituta. Tiene una experiencia, no hay ningún tipo de compromiso, obtiene el placer y se va con su experiencia. El Espíritu Santo de Dios no quiere que usted tenga con Él una experiencia, quiere que usted tenga con Él una relación. Y es la razón por la cual muchos no tienen. Usted aplauda lo que quiera, si me extiendo, después échese la culpa a usted. Y es la razón por la cual muchos no obtienen la experiencia. Porque se están acercando al Espíritu Santo de Dios de una manera incorrecta. Él quiere tener una relación contigo. No que tú vengas a buscar experiencias hasta la siguiente vez que quieras tener una experiencia. Ahora la experiencia es hermosa. Pues claro. Pero solamente es valiosa cuando es una relación. ¿Es hermosa una experiencia dentro del matrimonio? Claro, es placentera. Pero tú sabes que no se reduce a eso. Cuando no está la experiencia que queda, la relación. Además, tú también tienes que entender
que esto es cuestión de fe, que tú no tienes que sentir, no tienes que ver para creer que es verdad. Que algunas veces Él te deja ver, algunas veces Él te deja sentir, sí. Pero cuando tú dices, lo tengo que sentir o si no, no ocurrió nada, pues tú no estás teniendo fe para recibirlo. El solo hecho de que a ti se te declare no es suficiente para que tú lo recibas. Por falta de fe te puedes estar esperando, te puedes estar perdiendo de cosas que el Espíritu Santo de Dios quiere darte a ti. En el Éxodo 24:11 el Señor me hablaba de aquello que quiere hablarnos en el día de hoy y acerca de aquello que nos quiere ministrar. Dice, y que se preparen para el tercer día. ¿Hoy qué día es? El tercer día, bueno. Porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Versículo 14. En cuanto Moisés bajó del monte y consagró al pueblo, ellos por su parte lavaron sus ropas. Diga, lavaron sus ropas. Oiga, tan importante que es lavar las ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos, relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intente ir más allá del cerco para verme, diga el cerco. No sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Mira, hoy es el tercer día o la tercera noche en la cual estamos en una búsqueda del Espíritu Santo. Y entonces yo le preguntaba hoy, y hoy estuve buscándole y preguntándole porque para serte sincero, hasta esta mañana no tenía ni idea de que iba a estar ministrando hoy. Pero le pregunté, Señor, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Sobre qué quieres estar hablando? Y el Señor me respondió exactamente eso. Mira, mientras muchos están buscando una experiencia, yo estoy buscando una relación con ellos. Y me hablaba acerca del problema de la experiencia, de cómo era una manera simplemente de usar al otro para sentir, para tener placer, y es algo supremamente egoísta. Mientras que una relación requiere más que eso. Una relación requiere entrega, negación y esfuerzo. Y él me contaba cómo la razón por la cual muchos se les acaba el fuego del espíritu es por andar buscando experiencias en lugar de una relación. Vienes a la iglesia, buscas una experiencia, pero después no lo buscas en tu casa, en privado, que es donde se aviva la relación. Acá le puedes conocer, pero en tu casa es donde vas a intimar realmente con él. Y el Espíritu Santo de Dios quiere una relación. Él te ama y Él quiere ser amado. Él te busca y Él quiere ser buscado. Él se entrega y Él quiere que tú también te entregues. Y es importante que tú entiendas que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Porque hay muchos que se acercan a Él como si Él fuera una manifestación, o como si Él fuera una experiencia, o como si Él fuera una energía, o como si Él fuera un lugar. Pero realmente Él, ¿quién es? Es una persona. Es una persona que tiene mente. Eso quiere decir que Él piensa y que Él conoce. Es una persona que tiene voluntad. Y eso quiere decir que Él toma decisiones de acuerdo a su voluntad. Él es libre, Él no hace lo que yo quiera. No, de hecho yo busco hacer lo que Él quiere, rendir mi voluntad a Él. Pero al mismo tiempo también al ser una persona, Él también tiene emociones. Y muchas veces se nos olvida. Y la forma en que lo tratamos a Él provoca emociones que no son muchas veces las correctas. Porque la Biblia nos dice que Él se contrista, que Él se le rompe el corazón, que Él se ofende, que Él se alegra, que Él se goza. Y veamos este pasaje
donde el Señor está mostrando que Él quiere conocer y descender con toda su gloria y con toda su presencia delante del pueblo. Y Él justamente llama y dice, diles que vengan hasta acá porque quiero descender. Y pone un cerco, y ese cerco no es porque Dios no quiere estar con ellos, sino para que ellos no mueran. Dios anhela estar contigo, pero hay cercos que lastimosamente no lo permiten. Y no es porque Él los quiera, sino porque tú no te has preparado de la manera correcta. Muchas veces somos nosotros los que estamos poniendo ese cerco y los que estamos impidiendo que la presencia y la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Y acá hay un cerco, una distancia. Y nos habla de un Dios amoroso, pero que un pueblo que está alejado a causa del pecado. Que si Dios permitiera que ellos se acercaran más, lastimosamente ellos morirían. Sabemos nosotros que el sacrificio de Jesús a nosotros nos consagra, nos limpia, para que podamos acercarnos confiadamente a Dios, para que podamos recibir su Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros. Pero Dios me hablaba de aquello que nos aleja y no nos permite tener una relación con Él, o que su gloria descienda sobre nosotros y que su Espíritu se mueva sobre nosotros. Y eso de lo cual Él me hablaba es el engaño. Dígale al de al lado, el engaño. ¿Qué es el engaño? Ups. ¿Qué es el engaño? El engaño es cuando nosotros encubrimos una mentira y la hacemos ver como verdad. El engaño es cuando nosotros mostramos una verdad que no existe, que es inventada por nosotros. El engaño es no ser transparentes, sino aparentes. Que usted no muestra quién es, sino usted se muestra de una manera y tiene convencido a todo el mundo algo que usted no es. Eso es justamente el engaño. Y mira lo que nos habla el Señor en el Nuevo Testamento acerca del engaño. En Hechos 5 dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Acá nos damos cuenta con todo esto que quien a ti te incita a engañar, ¿quién es? Quien te incita a ti a decir la verdad, ¿quién es? Dios. Pero cuando tú mientes aún a los hombres, ¿a quién le estás mintiendo? Al Espíritu Santo de Dios. Y acá lo está mostrando así. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo de Dios buscaba que él hablara la verdad, pero Satanás buscaba que él ocultara esa verdad para que de esa manera mintiera al Espíritu Santo de Dios mientras que le estaba mintiendo a las autoridades, a la iglesia y a todos los que estaban alrededor. Dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y uno dice, wow, suena fuerte, ¿no? En el Antiguo Testamento, de pronto no tanto, pero en el Nuevo Testamento, un Jesús que cuando le traen la mujer que está sorprendida en adulterio y le dicen que se la apedrean y él en ese momento muestra lo que es la gracia, la misericordia, y ahora uno está diciendo estos que ocultaron un dinero y caer muertos. Dice, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. Y acaba va algo más. Tú te das cuenta que el Espíritu Santo de Dios, cuando tú estás engañando, te da la oportunidad de decir la verdad. Y le dio acá la oportunidad, la confrontó. Ella hubiera podido decir en ese momento, no, nosotros engañamos, nosotros mentimos, quisimos aparecer a lo que realmente no somos. Ella se hubiera podido arrepentir, pero dijo, sí, dijo ella, por tal precio. Ella insistió en el engaño. Cuando tú insistes en el engaño, tú te niegas a salir de él. Cuando tú insistes en el engaño, tú te niegas a hacer lo que Dios te está invitando a hacer y tú insistes en lo que Satanás te está tentando a insistir. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó
Pedro, mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Tú te das cuenta que en este caso no se habla del Padre, no se habla del Hijo, sino se habla de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y se está mostrando cómo el engaño afecta justamente la relación ¿con quién? Con el Espíritu Santo. La rompe totalmente. Pero yo creo que esta puede ser la escena más fuerte en el Nuevo Testamento que muestra la ira santa de Dios y lo hace para dejarnos saber que algo que Él no tolera es el engaño. Ahora puede parecer extremo, pero recordemos que no era mandamiento que ellos hubieran vendido su terreno ni que ellos hubieran entregado esto a la iglesia. Ellos hubieran podido quedar con el 100% del valor. Y eso no fue lo que ofendió a Dios, no que ellos no hubieran entregado completamente. La falta de ellos fue el engaño. Mostrar una verdad que no existía. Engañar al Espíritu Santo, quien estaba encarnado a través de la iglesia, de los hijos de Dios y las autoridades, para hacerse ver de una manera diferente a la verdadera. Ananías y Zafira hubieran podido decir, ver que el resto estaban vendiendo sus propiedades y entregarle a ellos, hubieran podido decir, no, no lo queremos hacer. Somos generosos, somos tacaños, así soy yo, usted no me va a cambiar a esta edad, de malas. Y ellos hubieran vivido y permanecido, de hecho, en la iglesia, en el cuerpo, y el Espíritu Santo de Dios los hubiera amado. Nada malo hubiera ocurrido. Pero el Espíritu Santo de Dios hace ver que Él no habita donde está el engaño y que Él no convive con el engañador. Que de hecho, al engañador lo vomita del cuerpo de Cristo, sin dejarlo permanecer. Que por un tiempo, Él es paciente, pero no tolera. Pero que tarde o temprano, Él expondrá a esta persona para limpiar su cuerpo. Ananías y Zafira tuvieron la oportunidad de confesar. Y si ellos lo hubieran aceptado, en ese momento hubieran dicho, mire, sí, engañamos, todo hubiera estado bien. Pero ellos decidieron encubrir su pecado y por eso murieron. Y la palabra nos dice en Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiese y lo deja, haya perdón. El que insiste en el engaño cae en maldición. Vive en maldición y muere por maldición. Y además jamás va a dejar el pecado. De pronto por un tiempo lo podrá dejar, pero va a volver a reincidir y va a caer más bajo. ¿Por qué? Porque esa es la ley espiritual. Que quien encubre su pecado no puede prosperar en su pecado, sino va a descender más profundo en su pecado. Y nos damos cuenta de lo que le pasó al rey David. El rey David adulteró, trató de tapar ese adulterio y entonces ¿qué hizo? Cayó más bajo, cayó en asesinato. Y fue solo hasta que él salió a la luz que se detuvo la cadena de pecados y donde finalmente Dios pudo empezar a orar para ayudarlo a salir de ahí. Esa es la ley espiritual. Sin embargo, también la palabra nos muestra que quien confiesa su pecado no solamente tiene la oportunidad de dejarlo, sino que también haya el perdón de Dios. De hecho, hay promesa en la Biblia para todo aquel que confiesa sus pecados y se arrepiente de sus pecados. Dios lo incentiva. O sea, Dios incentiva la confesión. Mira lo que nos dice Deuteronomio 31. Es titulado, o sea, esto está titulado bendición a causa del arrepentimiento. Cuando yo nada más veo el título, yo digo, oiga, Dios es increíble, ¿o no? Dios no tiene problema con tu pecado. Él tiene problema con que tú lo encubras. Porque Él sabe que nosotros somos pecadores. Y Él lo dijo, yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Así que si tú no eres pecador, Él no vino por ti. ¿Estamos o no estamos? Entonces, acá, ¿quién es pecador? Levante la mano el que es pecador.
Ah, bueno, entonces vino por todos nosotros. Él vino por nosotros. Si alguien dice, no, no, yo no soy pecador. Bueno, no pierdas más el tiempo, vete a la casa, tú no necesitas de Jesús. Lo triste es que sabiendo que Él murió por los pecadores, todavía nosotros nos mostremos como justos en lugar de nosotros confesar nuestro pecado. Y en estos versículos mira cómo Él incentiva, Él anima y Él promete una bendición para el arrepentimiento. Es como si dijera, mira, si tú te arrepientes y dices, hay recompensa. Uno podría decir, ¿cómo va a recompensar a alguien que pecó, que adulteró, que mintió, que mató por confesar y por arrepentirse? Deberías caerle. Y dice, no, lo voy a bendecir. Lo voy a bendecir porque todos los hombres pecan, pero solamente los dignos de bendición se arrepienten. Y entonces nos dice en Deuteronomio 31, dice, cuando recibas todas esas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado, y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y lo obedezcan con todo corazón y con toda alma, como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. ¿Cómo así? ¿Qué más bendición? O sea, ¿más bendición que mis antepasados? Sí. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. O sea, además hay una limpieza total de tu alma. Porque tú podrías decir, me ensucié. Ok, el arrepentimiento es la oportunidad de dejar que Dios te deje más limpio que antes. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y te persiguen. Le va a ir mal a la gente que te desea mal. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tu campo. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si tú lo lees así y tú dices, es que yo pequé, yo metí las patas, lo que crees que te aleja de Dios es la oportunidad que Dios te está dando para volverte a Él. Él quiere bendecirte. El problema no es lo que hiciste, el problema es que lo quieras encubrir como si no lo hubieras hecho. Es eso lo que trae grandes consecuencias sobre tu vida. El problema no es pecar, es no arrepentirnos, que es confesar nuestro pecado, no encubrir la verdad y dejar la apariencia. Esto fue lo que ocurrió. Y Jesús jamás mostró un problema con los pecadores. Él nunca mostró que tuviera un problema con la mujer adúltera. Él no tuvo problema en entrar a la casa de recaudadores de impuestos, que eran los mafiosos de la época. Él no tuvo problema en relacionarse con la prostituta, con el ladrón, con el guerrillero. Pero los fariseos y los maestros de la ley, sí, esos eran religiosos. Y una persona religiosa es el que se muestra muy justo y muy espiritual encubriendo su pecado. Que encubre su pecado para parecer muy justo y muy espiritual. Y mira cómo dice en Mateo 23, 25, acá está hablando Jesús, dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. O sea, se ve por fuera limpio, pero por dentro está completamente cochino. No le importa estar limpio, sino parecer limpio. Dice, fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera.
Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Por qué para el Espíritu Santo de Dios es tan importante que nosotros no practiquemos el engaño? Porque una relación solamente puede ser verdadera cuando hay transparencia, no cuando hay mentira. Solamente cuando hay verdad. Una relación que se sostiene en la mentira es una mentira. Una relación que necesita que todo se mantenga mentira para existir, ¿qué es? Es una farsa. No existe esa relación. Yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo, antes de conocer al Señor Jesucristo, que estuve en un noviazgo 4 años sostenido por mentiras. Yo no sabía que apenas saliera una de esas, eso era un castillo de naipes, iba a echar por tierra. Yo recuerdo que sin conocer al Señor Jesús, yo en ese momento pensé y dije, mi próxima relación tiene que ser construida sobre la verdad para que nada la derrumbe. Yo lograba entender, sin conocer, sin ser cristiano, que el construir sobre mentiras tarde o temprano iba a traer la destrucción de dicha relación. Que esa relación era igual que yo, apariencia, pero no era verdadera. Parecía, pero realmente no lo era. Una relación solamente puede ser verdadera cuando hay transparencia, cuando no hay mentira y cuando hay verdad. De resto es una farsa. Es otro engaño. Y el Espíritu Santo de Dios no hace parte del engaño. Él no hace parte de una relación donde no hay transparencia y uno se engaña a los demás. El Espíritu Santo no es una experiencia, Él quiere una relación. Y tu engaño no la permite. Ahora, con Ananías y Zafira, el Espíritu mostró que el engaño rompe la relación con Él. Tú no puedes vivir en engaño y pretender que el Espíritu Santo de Dios esté en ti y contigo. De hecho, cuando yo veo que hay un engaño y vienen las partes a buscar una restauración, si no hay una completa transparencia, yo ni pierdo mi tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no entra donde hay engaño. Solamente entra donde hay veracidad. No importa qué tan dura sea la verdad, es la única manera de salir de la situación en donde te encuentras. El engaño puede sonar más bonito, pero lo único que va a hacer es hundirte más. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús es la verdad. Y mira lo que nos dice Romanos 13, 14. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo. O sea, que si tú te vas a revestir es que te quitas la ropa y te vuelves a vestir. Te quitas lo que tenías puesto y te vuelves a vestir. Si tú estás vestido de Jesús, tú tienes que estar vestido ¿de qué? De la verdad. Si tú no estás vestido de la verdad, tú no estás vestido de Jesús. Pero ¿de quién nosotros nos vestimos cuando nosotros practicamos el engaño? Si no sabes la respuesta, Juan 8:44 te la dice clara. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Y a quién le está hablando? A los engañadores. A los que eran apariencia. A los que buscaban parecer cuando no eran. Ese cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, ¿no me creen? O sea, Jesús está mostrando cómo tú nada más te puedes revestir o de Satanás o de él. Por medio de aquello en lo cual tú estás viviendo. Colosenses 3:9 dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento, imagen de su Creador. Y acá nos muestra justamente cómo en el momento que nosotros volvemos a Cristo, nos quitamos las ropas de mentira, porque todos vivíamos una mentira, y nos ponemos las ropas de verdad, que son justamente las que representan que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo no va a permanecer en aquel
que está vestido de mentira. Y Ananías y Zafira era un mensaje para nosotros la iglesia, mostrando que por pequeño que parezca el engaño, hace que el Espíritu Santo de Dios no habite ahí. Mira, Judas anduvo con Jesús cerca de 3 años. Pero cuando Jesús estaba llevando a lo nuevo a la iglesia, que era el derramamiento del Espíritu Santo, lo paró de la mesa. Le dice, tú no vas a ser parte de esto, porque ya lo que sigue es la iglesia donde viene el Espíritu Santo de Dios con poder. O sea, lo que hizo Jesús fue vomitar a Judas de su cuerpo. Y terminó muerto. Porque el Espíritu de Dios solamente anda donde hay transparencia. No es acerca de ser perfecto, es acerca de ser transparente, no aparente. Y vuelvo y lo digo. Porque hay algunos que dicen, entonces, ¿qué? ¿No pueden pecar? No has entendido nada de la prédica. No es acerca de no pecar. Es acerca de no cubrir tu pecado. Es acerca de no ser hipócrita. Es acerca de que si tú lo dices, tú lo hablas abiertamente, o sea, y lidias del pecado de la manera correcta. Job 27:2 dice, juro por Dios Todopoderoso, quien se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo, que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Mira, hoy en mi devocional leí acerca de Esteban, en Hechos de los Apóstoles, y cómo cuando él estaba enseñando acerca de Jesucristo, un grupo de personas se enojó y lo llevó y lo empezaron a acusar falsamente. Y cuando él fue a responder a estas acusaciones, lo que ocurrió fue que el Espíritu Santo de Dios, porque era alguien lleno del Espíritu Santo de Dios, empezó a hablar a través de él y a mostrar toda la historia desde el principio de la humanidad con Dios y de todo el plan de redención. Todo para llevar a esos hombres que lo estaban acusando a mostrarle la verdad. Ahora, cuando ellos vieron la verdad siempre va a ser algo. Va a ser que tú te arrepientas o que tú te ofendas. 2 cosas. Porque cuando tú tienes algo horroroso, pero estás caminando en la oscuridad, nadie lo ve o no. Nadie lo ve. Pero cuando tú te acercas a alguien que está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios lo va a sacar. Y cuando tú lo veas, tú puedes o limpiarlo o tratar de apagar la luz. Y entonces, siendo usado por el Espíritu Santo de Dios, Esteban confrontó y les hizo ver a ellos toda la mentira en la cual estaban caminando. Y estos se ofendieron, se llenaron de ira y entonces lo arrastraron y a punta de piedra lo mataron. Y cuando yo leía esto, el Espíritu Santo de Dios me decía que el propósito de los profetas, que es personas que el Espíritu Santo de Dios usa para hablar a través de ellos, es confrontar con la verdad, para de esa manera buscar sacarnos del engaño, hablando la verdad. Pero la persona engañada que oye la verdad puede o arrepentirse de dejar el engaño, o ofenderse en la ira, e insistir en encubrir, buscando apagar a aquel que le dejó ver el engaño. Hace un mes atrás estábamos con mi esposa en Lima, Perú. Fue la primera vez que conocí a Ronnie Olivera. Ya el Señor me había hablado el nombre de él para traerlo, pero yo no lo conocía ni él me conocía. Y estábamos allá en un coliseo con 20,000 personas. Y arranca Ronnie a predicar, como ustedes lo vieron predicar. Todos vi quién no vino. Bueno, como todos menos él lo vieron predicar. Y bueno. Y él está así predicando y de pronto coge y pone la mirada en alguien y empieza a profetizar de una manera impresionante. Ronnie no sabía que el Dios nos había dado la palabra de que este es el año de dar mucho fruto. Y apenas arrancó, le pregunté a Dios y me dijo que era el año de dar mucho fruto para la ciudad. Yo no podía, la emoción ahí abajo. Dios me lo dijo a mí, Dios me lo dijo a mí. ¿Ah? Y después arranca a profetizar y profetizó, ¿dónde está Camilo? A Camilo, que estaba por allá atrás. Él no sabía que era el baterista. De hecho, ese día Camilo no tocó batería. Él iba a tocar, pero en el último momento lo cambiamos por Steven.
O sea, la palabra era para Steven, pero ¿quién le manda a tocar, sí o no? Sí. Entonces lo ve y le empieza a profetizar diciéndole que cuando él toca la batería. Y él no sabía que Camilo, desde hace varios años atrás, sin que nadie le dijera, empezó a enseñarle batería a nuestros hijos. A los hijos de varios acá. Yo ni lo entendía, pero ¿por qué lo haces? Y cuando me di cuenta de lo que cobraba, y sabiendo que es un ingeniero de sistemas, o sea que no necesita el dinero para eso, gana mejor que la suma del tuyo, el mío, querido, todos acá. De hecho, llámenlo don Camilo. Si usted no sabe, algún día puede terminar trabajando para él. Usted vaya practicando. Y ese día le habla, le dice que ese sueño no era de él, sino era de Dios. Y así le empezó a profetizar a tantos. Él no sabía que Jenny con su esposo Anderson estaban a cargo de los adolescentes. Él empieza a profetizar en ese momento de la profeta que viene, aunque yo creo que el profeta es Mateo, pero el tiempo lo dirá. Y profetizando de una manera tan exacta. Pero me vuelvo a Lima, Perú. Bueno, para los que son malos siguiendo historias que no son en tiempo lineal. Estábamos en línea Perú, de pronto él está predicando y de pronto se voltea, nos mira a mi esposa y a mí. Yo sentí como en ese momento descendió la gloria de Dios. Y nos dice, en un momento en que tu casa no había esperanza, Dios los bendijo con el nacimiento de un niño. Y el nombre de ese niño habla de su llamamiento. Por eso se llama Natán. Porque Dios les ha dado un profeta para que confronte como confrontó a David, recordándole quién lo había puesto donde él estaba puesto. No sabía que teníamos, yo no sabía que un hijo nuestro se llamaba Natán. Y además esas palabras de la razón del nombre fueron las que Dios me dio a mí cuando me dijo él se llama Natán. Eso lo sabíamos Ana y yo. Dios me dijo, porque él confrontará a David. Le recordará que si no fuera por Dios, él estaría cuidando del rebaño de su padre. Entonces fue muy impresionante cuando llegamos. Desde que llegamos estamos tratando de exprimir a Natán para que profetice. Y entonces cada vez que estamos en el lugar, oíste algo y él todo. No, una vez le dije todo, no sientas presión, y dice, me siento presionado. Entonces, hay un profeta muy reconocido en España que una vez le preguntaban cómo él había recibido su don, porque es una persona que de pronto llega y dice, bueno, la persona cuyo número de teléfono está, sí, Dios te dice unas cosas exactas. ¿Cómo sabe el número de teléfono? Yo no sé el número de teléfono de nadie, en el mío. Y empieza así a profetizar. Entonces, una vez hablaba yo con Itiel Arroyo y le pregunté, y él me contaba de eso. Y Itiel me dijo, no, como somos los dos españoles, de un día le pregunté, bueno, cuéntame una cosa, sentemos, ¿cómo es que tú oyes esa voz? Y él dice, no, yo la oigo muy claro en mi cabeza. Le dice, pero ¿cuándo arrancó? Y dice, no, mira, desde que me convertí al Señor, yo empecé a profetizar, pero era algo más general. Pero una vez estaba en un lugar y había un hombre muy usado por el Espíritu Santo que impuso sus manos sobre mí, y a partir de ese momento empecé a escuchar la voz de Dios tan clara que por eso puedo dar toda esa información. ¿Quieres saber el nombre de ese hombre? Ricardo Rodríguez, quien estaba ayer acá. Entonces, cuando ocurre esto y Dios me dice a mí que traiga a Ricardo Rodríguez y pasa todos esos milagros para que él pudiera estar acá, porque fue muy milagroso,
Para los que no conocen la historia, a mí Dios me lo habló y yo empecé a buscar personas porque yo no lo conocía y me decía todo el mundo es imposible que él vaya, él jamás va a un lugar donde él no ha ido y donde no conoce a los pastores, es su regla. Me dijeron es imposible. Y yo desistí, le dije a Dios como bueno, entonces ¿quién? Y de pronto el Espíritu Santo de Dios me dice haz una llamada. Y yo hice una llamada a alguien. Y esa persona cogió, llamó y de pronto a los 5 minutos me dice, mira, ya hablé con él, este es su número personal y va a estar en Miami esos días y él va a estar en tu iglesia. Entonces fue muy milagroso. Entonces yo cogí y le dije a Natán, que él ore por ti para que se active el don. No presionen a sus hijos con estas cosas. Además porque la promesa es una promesa muy linda porque dijo no tendrán que invitar en Full Life a profetas porque tendrán uno en casa. Entonces ayer busco a Natán, ven que ore por ti y le dio pena a ese chino berraco. No, que yo no quiero. Y yo hasta que yo le decía, Rick, ya viene para que ores por él, listo. Y yo iba, ven, no, te doy un juguete. ¿Qué juguete? Me da pena, pero sí me tocó sobornarlo. El que usted quiera, chino, que no pase $20, pero camine. No sobornes a tus hijos. Y llegamos donde Ricardo, y Ricardo empieza a orar por él. Entonces oró. Y hoy cuando veníamos en el carro le decimos, Natán, ¿qué sentiste cuando oraron por ti? Dijo, nada. Y me toca decirte nada, papá, porque un profeta siempre dice la verdad. ¿Verdad? Y si yo como profeta no digo siempre la verdad, un día me van a invitar donde va a haber mucha gente y yo voy a mentir. Y como lo que voy a decir es mentiras, no va a ocurrir. Por lo tanto, yo siempre tengo que hablar la verdad. Ahora, eran de esos momentos en que uno dice, yo creo que funcionó la oración. Pero algo curioso de Natán es que Natán siempre se ha caracterizado por algo desde el principio. Nosotros vamos donde las maestras de él, diferentes, pueden ser en el daycare, puede ser el colegio, y siempre nos dicen algo acerca de él. Nos dicen, este niño dice la verdad siempre, aun cuando la verdad lo meta en problemas. Jamás miente. Y en ese momento yo entendí por qué Dios lo escogió como profeta. Porque el Espíritu de Dios no puede hablar a través de alguien que no habla 100% la verdad. Porque el Espíritu Santo de Dios no puede estar, ni vivir, ni moverse en alguien que vive en engaño y practica el engaño. La verdad es supremamente importante. Porque la verdad no es algo que tú dices. La verdad es una lección que tú tomas. Del lado de quién estás. Porque la verdad no es algo que tú dices, la verdad es una persona. Y su nombre es Jesucristo. Y cuando tú decides no hablar la verdad, tú decides no hablar a Jesús. Y decides caminar el otro camino, del padre de la mentira. Mira, el que resiste la verdad, resiste el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios no habita en personas perfectas, pero sí en personas transparentes. Porque hay algunos que dicen, desciende sobre mí, perdóname porque es que yo voy a patear a mi perro. No se trata de que tú seas perfecto. Aunque patear el gato ayudaría muchísimo, te lo aseguro. Allá le están explicando a alguien, él hace chiste de gato, no te preocupes. Dios me mandaron un gift, ¿no? Es que ustedes también insisten de
una mujer que estaba así con un gatico y entonces el novio le dice, escoge tu gato a mí, y ella le da un patadón y lo bota por el barranco, ¿no? Entonces me lo mandan ese chiste a mí y yo digo, eso le pasa a ese hombre por buscar mujeres con gato. Entonces, el Espíritu Santo de Dios no está esperando que tú seas perfecto, pero sí que tú seas transparente. Juan capítulo 1, versículo 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita. Pero son estas palabras lo que dejan ver lo que Dios considera alguien verdadero. Dice, en quien no hay falsedad. Mira que él no dijo, acá hay un perfecto israelita. No, no es acerca de perfección, porque él no vino por los perfectos, él vino por los imperfectos. Pero dice, en quien no hay falsedad. Y el Señor estaba maravillado en que Natanael era alguien que hablaba la verdad a pesar de no ser perfecto. Porque una persona que practica el engaño lo que hace es mostrarse como perfecto, cubriendo toda su imperfección con mentiras. Dios no tiene problemas con que tú te muestres imperfectos, pero sí tiene problemas con que tú engañes mostrándote con perfección. No eres verdadero, no porque no tengas pecado, eres verdadero porque tú no permites que en ti haya falsedad. Vuelvo y le digo, tu pecado no es el problema. Que lo encubras, sí. Dios puede lidiar con tu pecado y usarte. Dios no puede lidiar con tu mentira y usarte. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, restauraré su tierra. ¿Pero qué significa humillarse? Humillarse significa mostrarse sin ocultar, no pretender ser algo que tú no eres. La humildad es transparencia, es mostrarte tal cual como tú eres. Sí, este soy yo. Una persona que no es humilde es una persona que pretende ser algo que no es. Hay falsedad en él. Y no permite, el Señor dice que Él resiste a los orgullosos, a los altivos, o sea, a los que practican y ven el engaño. Pero que a los humildes, a los que son transparentes, para ellos está reservada la bendición. Y termino diciendo, Éxodo 24:11, y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Quita hoy el cerco que te distancia de Dios, para que el Espíritu de Dios pueda descender sobre tu vida. Quita hoy esa falsedad y decide mostrarte tal cual como tú eres. Quita hoy el usar la mentira para que esa te defienda, porque quien busca protección en la mentira, la verdad jamás lo protegerá. Deja hoy toda falsedad. Y de pronto, algo que tú has practicado, tú dices, es que si yo llego a confesar esto, se me vienen grandes consecuencias. No, las grandes consecuencias vienen si tú lo sigues encubriendo. Porque Dios no va a estar en el encubrimiento de tu pecado, pero sí lo vas a poder ver en la confesión del mismo. Déjame decirte que cuando tú decides lidiar con tu pecado, en lugar de encubrirlo, el Espíritu Santo de Dios camina contigo. Pero que cuando tú decides solucionar tu pecado con el encubrimiento, tú decides lidiar con el pecado sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No estás evitando consecuencias, las estás agrandando. Cuando el hijo pródigo se fue de casa y estaba de vuelta, nos dice que cuando aún estaba lejos, pero le esperaban las consecuencias más duras. Porque estaba todavía lejos de donde debía estar, había una distancia donde debía estar. Pero justamente esa distancia que tenía que recorrer era la distancia del pueblo donde él habitaba. Porque es fácil cuando tú estás donde no te conocen, pero es difícil
enfrentar a los que te conocen cuando tú te has comportado de una manera que tú sabes que fue equivocada. Es fácil arrepentirte cuando nadie te ve, pero la parte difícil es arrepentirte cuando todos los ojos están puestos sobre ti. Así que cuando el hijo estaba todavía lejos de casa, pero ya se lograba ver la casa, quiere decir que todos sus vecinos lo estaban viendo a él. Llegó la hora más difícil porque él tendría que enfrentar su pena y su vergüenza. Llegó la hora más difícil porque él tendría que confesar delante de todos aquellos que estaban alrededor que sí, él había pecado contra su padre. Pero no solamente era enfrentar en ese momento la pena, también eran las consecuencias. Porque de acuerdo a lo que decía la palabra, el pueblo lo tenía que apedrear a él por haber deshonrado a su papá. Así que él no solamente enfrentó su vergüenza, sino él dijo, voy a enfrentar las consecuencias. Y cuando él estuvo dispuesto a hacerlo, nos dice que el padre salió corriendo hasta él. Pero para el padre era deshonroso en ese momento correr. El padre no le importó porque vio a su hijo y corrió hacia él. Y todos los pasos de vergüenza fueron acompañados de la mano del padre. Y no solamente fueron acompañados del padre, sino que el padre cuando caminaba decía, si alguno lo apedrea, que esa piedra caiga sobre mí. Porque yo lo acompañaré en las consecuencias. Jesús murió por tu pecado, no por tu perfección. Y cuando tú encubres, te estás perdiendo la oportunidad de experimentar a Jesús acompañándote. Y lastimosamente le estás dando la oportunidad a Satanás de que te oprima. Hoy el Señor quiere hacerte libre. Y si alguno está oyendo la voz de Dios, dice, si mi pueblo que oye mi voz se humilla ante mí, entonces yo lo perdonaré. Si este eres tú, pasa al frente y humíllate delante de Dios. Oh Espíritu Santo, desciende. Es tu promesa, Señor, que si tu pueblo se humillare, Señor, tú responderías, Señor. Cada uno de ellos, Señor, hoy quiere salir de una cueva y ha escogido una relación contigo, Espíritu de Dios, por encima de cualquier cosa. Hoy dejan su vergüenza, hoy dejan su pena y hoy lo vencen y dicen, yo valoro más la relación con el Espíritu de Dios. Hoy dejo de vivir en falsedad y hoy me revisto de Cristo. Quita hoy sus ropas, Señor. Quita hoy sus ropas de mentira. Quita hoy sus ropas de mentira. Yo quiero que entiendas que la siguiente parte te la puedes saltar, pero que no vas a caminar en ella solo. Vas a ver al Padre contigo. Porque no es suficiente confesarle a Dios. No, algunos dicen, no solamente a ti. No, no funciona así. Tú tienes que buscar, tú sabes a quién, para contarle toda la verdad. Y tienes que salir de la falsedad. Y el Señor lo está haciendo en amor, porque mientras que ese pecado esté encubierto, tú estás bajo maldición.
Porque mientras que ese pecado esté encubierto, el Espíritu de Dios no se va a poder soltar totalmente sobre ti. Porque estás afectando la relación con Dios. Si tú dices, pero le tengo miedo a las consecuencias, tenle miedo a las consecuencias de no hacerlo. Por las que las consecuencias de seguir encubriendo las vas a tener que vivir sin Dios. Pero las consecuencias de confesar las vas a vivir con Dios. Y Dios es misericordioso. Así que aprovecha este momento para pedirle perdón a Dios, pero para comprometerte en que tú vas a confesar, o si no, no estás haciendo nada. Padre, hoy yo veo a tu hijo pródigo de vuelta a casa. Todavía está lejos y todavía sigue un recorrido por caminar. Sin embargo, desde la distancia, viendo las consecuencias y la vergüenza, te está pudiendo ver a ti. Hoy yo te pido que tú corras hacia cada uno de ellos, Señor, y que tú les dejes ver que si ellos deciden seguir adelante y confesar su pecado, tú los vas a acompañar a una completa restauración. Hay algunos, Señor, que pensaban y decían, no, pero es que yo ya lo dejé. Y hoy Dios te dice, no, no lo has dejado. Lo estás posponiendo. Porque la única manera en que puedes dejar tu pecado y que tu pecado te deje es por medio de la confesión. Hay cosas que tú has dormido, pero van a reaparecer. Tienes que sacar de ti. Espíritu de Dios, desciende. Desciende y limpia. Desciende y limpia, Señor. Y guía completamente esta noche. Y dile, Señor Jesús, hoy me humillo delante tuyo. Hoy te pido perdón por vivir apariencia. Hoy decido caminar en transparencia. Hoy me quito las ropas de mentira para vestirme de tu verdad. La mentira, me vestí con ella para protegerme, pero no estaba protegido. Me alejó de ti y me expuso. Hoy me he visto de verdad que la verdadera protección es estar junto a ti, es estar contigo. Espíritu de Dios, restaura esta relación contigo. Lléname en este momento. Amén. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo. Así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.